Amén, hermanos. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Amén. Creo que lo podemos hacer mejor. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Amén, hermanos. A continuación los hermanos servidores les van a entregar, hermanos, el bosquejo para la lección que vamos a compartir en esta nueva sesión de Inspira, que como lo dijimos la semana pasada, vamos a estar desarrollando todos los contenidos de lo que será el seminario de capacitación para supervisores a partir del próximo año. Les había mencionado que los supervisores y supervisoras que tengan el 80% de la asistencia a estas reuniones van a ser acreditados por la iglesia como supervisores entrenados, ¿verdad?, para la tarea que se les ha asignado. Así que, hermano, yo le invito para que usted no falte y pueda, no solamente por el hecho de que al final se le va a entregar una credencial o una acreditación, sino porque en realidad no debemos de olvidar que lo que hacemos lo hacemos para el Señor y por lo tanto debemos de hacerlo de la mejor manera. Hasta este momento, a nivel de toda la misión, no hay un proceso así sistemático como la ruta del líder, donde se capaciten a los supervisores, pero en el caso de nuestra iglesia vamos a recoger todas las enseñanzas impartidas por el pastor general, lo que han escrito especialistas en el tema de la supervisión, y esos temas son los que hemos sistematizado en esta oportunidad. Así que por favor, no, hermanos y hermanas, no pierdan la oportunidad de venir. Los pastores, como ya les dije, son los encargados de tomar la asistencia de cada uno de ustedes. Bien, hemos tomado como base de las Escrituras la carta a Tito, capítulo 1, versículo del 5 al 9. La palabra de Dios dice: te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer, y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. El anciano debe de ser intachable, esposo de una sola mujer, sus hijos deben de ser creyentes, libres de sospecha, de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe de ser intachable, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias mal habidas. Al contrario, debe de ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Bien, en esta ocasión, hermanos, quiero que hablemos acerca del carácter de los supervisores. La semana anterior vimos el tema del perfil de los supervisores, pero en esta ocasión vamos a hablar acerca del carácter de los supervisores. En primer lugar, quiero mencionarles, hermanos, que, y tal vez ustedes ya lo habrán notado, es que en la Biblia no se hace ninguna descripción de la personalidad de los protagonistas de las historias bíblicas. No se nos dice mucho si, por ejemplo, el temperamento de David, por ejemplo, era extrovertido, introvertido, si Salomón, por ejemplo, era colérico, si Tomás, por ejemplo, era una persona melancólica. Uno no lo sabe. Uno puede tratar la manera de deducir en alguna medida el temperamento o la personalidad de los personajes bíblicos, pero solamente es eso, una deducción. Pero lo que sí podemos encontrar nosotros en la Biblia es una caracterización de su vida interior. Es decir, nosotros podemos entrar o conocer algunos elementos del carácter de las personas que protagonizaron las historias bíblicas. Entonces, hermanos, en esta ocasión, como
no vamos a hablar nosotros de la personalidad de los actores bíblicos, sino que vamos a hablar del carácter. El carácter se vuelve indispensable en el tema del liderazgo, porque en realidad el liderazgo se fundamenta en la confianza que las personas le ponen a un líder en particular. Para que un supervisor pueda ganarse la confianza de su equipo celular, el supervisor debe de ser ejemplo en carácter. Es decir, el supervisor puede tener talentos, puede tener virtudes, capacidades de oratoria, pero el supervisor en realidad debe de ser ejemplo en carácter. Y solamente sobre esa medida es que la gente va a caminar, la gente va a seguir al supervisor si los líderes, los anfitriones ven en el supervisor una persona digna de seguir en cuanto a su carácter. Fíjese que esto es bien interesante porque los miembros de su sector le van a poder perdonar al supervisor errores ocasionales, especialmente cuando ese supervisor está comenzando como supervisor o como líder de ese sector. Ellos van a poder ser muy tolerantes porque saben que esa persona está en un proceso de crecimiento. Por ejemplo, que de repente quizás el supervisor llenó mal un reporte, probablemente tenga quizás algún error a la hora de llenar una ficha de bautismo y quizás le puso el nombre que no era. Probablemente el supervisor se va a equivocar en cuanto a la contratación del autobús, que quizás contrató un autobús pero resulta ser que le salió mal. Entonces la gente podrá ser tolerante con ese tipo de cosas porque son errores relacionados con la destreza o la capacidad para organizar. Pero lo que en el sector jamás le van a perdonar a un supervisor son fallas en el carácter. O sea, la gente podrá ser muy tolerante con que se hizo mal en contratar un servicio de transporte, pero la gente no va a tolerar que el supervisor tenga un doble discurso. Entonces, el carácter y la credibilidad van de la mano en el tema del liderazgo. ¿Por qué razón? Porque cuando una persona tiene un carácter consistente, se vuelve creíble. Cuando una persona, hermanos, vive su vida con convicciones, se vuelve creíble. Y eso, de alguna manera, despierta la confianza de aquellos a los que está liderando. Y obviamente, hermanos y hermanas, que lo que se necesita es que los líderes, los anfitriones tengan confianza en el supervisor. Pero la confianza no es algo que se impone, es algo que se gana, es algo que se construye. ¿Y cómo un supervisor se gana la confianza de sus líderes? Cuando se vuelve creíble. ¿Y cuando un supervisor se vuelve creíble? Cuando su carácter es consistente. Porque el pastor, hermanos, puede llegar, ¿verdad?, a presentar al supervisor, a los hermanos del sector y decirles: hermanos, quiero presentarles a la hermana fulana de tal o al hermano fulano de tal, él se va a convertir en el supervisor de ustedes. Entonces, cuando la gente lo ve, sabe que se le ha delegado una autoridad por parte del pastor, porque él representa la autoridad de la iglesia. Entonces, en ese momento, la gente del sector acepta viajar, vamos a decirlo así, con ese supervisor, ir en el mismo barco. Lo van a aceptar, lo van a reconocer. Pero una cosa es que la gente acepte que esta persona es el dirigente colocado por la iglesia, y otra cosa diferente es que esa persona se gane la confianza de aquellos a los que va a liderar. La confianza no la endosa la iglesia, en el sentido de que
Uno, hermanos, puede decir, hermanos, la iglesia ha decidido confiar en esta persona y por lo tanto lo vamos a colocar como supervisor. Pero el supervisor deberá de ganarse la confianza de la gente. Y eso solamente va a ser posible en la medida en que el supervisor sea creíble. ¿Y cómo se gana la credibilidad? Por la consistencia del carácter. De tal forma que si un supervisor tiene buen carácter, entre más largo sea el viaje, la gente va a decir, estamos tranquilos porque el supervisor es una persona honesta, es una persona correcta. Si él dice que vamos a dar este paso, él es el primero en estar ahí. Si él dice que nos vamos a reunir en tal lugar, él siempre llega antes. Entonces la gente va, hermanos, teniendo la confianza en el supervisor porque saben que va a estar ahí. Entonces la gente se siente tranquila. Pero cuando el supervisor tiene fallas en su carácter, la gente se siente hostigada a seguirlo. Entonces la gente dice, ay, reunión con el supervisor el día jueves. Entonces lo sienten pesado porque han visto algunos elementos de su carácter que no son consistentes. Por ejemplo, si un supervisor de repente, hermanos y hermanas, dice, hermano, nos vamos a reunir en la casa del hermano Menganito a tales horas, y ya está todo el sector ahí reunido, pero de repente, de la nada, pasan 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, y no llega el supervisor. Y ya cuando faltan 5 para finalizar la reunión que él mismo convocó, dice, hermanos, perdonen que yo no pude llegar, pero es que me salió este compromiso. La próxima vez que vuelva a convocar a reunión, ya nadie va a llegar, porque saben que es una persona que es indisciplinada. Entonces, las personas, hermanos y hermanas, se van a sentir motivadas a reunirse con el supervisor, a seguirlo, a echarle el hombro, como dicen, si confían en él. Y en esto es importante porque el carácter entonces es lo que hace determinante que la gente siga al supervisor. El supervisor puede llegar a decir, es que aquí las cosas se hacen porque yo digo que así se deben de hacer, y porque yo soy el supervisor y a mí me delego el pastor. Probablemente la gente lo siga por un tiempo, pero eso no le va a durar por mucho. Pero cuando una persona tiene un carácter consistente, la gente se siente animada a seguir a ese líder. Entonces, tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es el carácter y por qué se vuelve tan necesario en el liderazgo como supervisor? En primer lugar, lo que tenemos que decir, vamos a dar una definición así sencilla de lo que es el carácter de una persona. Vamos a partir de una realidad. Todos, independientemente si somos supervisores o no, somos llamados a desarrollar el carácter de Cristo. Eso es independiente si tenemos o no tenemos un privilegio. Todos somos llamados a desarrollar el carácter de Cristo. Cuando desarrollamos el carácter de Cristo, es que finalmente nos llamamos dignamente cristianos. O sea, ¿por qué nos llaman cristianos a nosotros? ¿Por qué nos llaman cristianos, hermanos? Porque nuestro modelo, ¿quién es? Es Cristo, así de sencillo. Entonces todos somos llamados a desarrollar el carácter de Cristo. Entonces ahí surge la pregunta, ¿cómo era el carácter de Cristo? ¿Cómo era el carácter de Jesús? Jesús vivía lo que predicaba y eso le daba autoridad. Jesús hacía lo que decía que había que hacer. Por ejemplo, Jesús dijo que había que amar al enemigo, que debíamos de perdonar a los que nos ofenden. Y estando Jesús en la cruz, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, pero se imagina que Jesús estuviera hablando del amor al enemigo, del amor a los que nos ofenden, y Él hubiese sido un iracundo, una persona violenta, una persona vengativa, una persona hiriente. No tendría sentido. Entonces,
¿qué es el carácter? El carácter es el resultado de la actitud, los pensamientos, las intenciones y los deseos en coherencia y en armonía con nuestras acciones. Si lo que yo soy en todas las áreas de mi vida coincide en la manera en cómo pienso, en la manera como siento, en la manera en cómo deseo, entonces ahí yo podría decir que tengo un carácter. Todos tenemos un carácter. Algunos tienen un carácter fuerte y otros tienen un carácter débil. Ya vamos a ver la diferencia, porque hay gente que dice, ay, es que este tiene un carácter fuerte, dicen. Y en realidad no es un carácter fuerte, es un carácter débil. Y ya lo vamos a ver. Entonces todos tenemos un carácter, bueno o malo. Pero el supervisor debe de ser coherente entre lo que piensa, entre lo que siente, entre lo que hace frente a las personas que lo ven y cuando no lo ven. Entonces, vamos a definir, hermanos, algunas cosas. El carácter no es reputación. Lo que la gente ve y dice de nosotros es eso, reputación. El carácter entonces no es reputación. De usted, la gente, y de mí pueden decir, ay, el hermano es un buen hermano. Qué buen hermano es. Pero el único que conoce quién yo soy por dentro es el Señor. Y Él sabe si mi comportamiento frente a ustedes coincide o no con mi comportamiento en lo privado cuando nadie me ve. Entonces, reputación no significa carácter, porque la gente puede decir cosas buenas de usted porque no lo conocen. Tal vez quien mejor lo conozca sea su familia, sus hijos, su esposa. Ellos saben quién es usted en realidad. Por eso es que este pasaje es bien interesante cuando se va a elegir, hermanos y hermanas, al sucesor o al nuevo rey en Israel. Y la Biblia dice que llega Samuel y dice, este es el ungido del Señor, porque lo ve alto, porque lo ve que tiene buena apariencia. Pero en el momento le dice el Señor, detente, detente, Samuel. No te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Es decir, Dios se fija en qué es lo que hay dentro de nosotros, cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son nuestras intenciones. El Señor ve eso. El Señor sabe si lo que nosotros somos en el ser interior coincide con lo que le expresamos a la gente. Él lo sabe. Entonces, el carácter no es reputación, no es lo que la gente ve, no es lo que la gente dice de nosotros. Porque la gente podrá decir cosas buenas o cosas más o menos de nosotros, pero el carácter no es la reputación, no es lo que la gente dice. Tampoco, hermanos, lo que yo les decía, el carácter no se debe de confundir con temperamento y personalidad. Entonces, ¿qué es el temperamento, por ejemplo? El temperamento son los rasgos característicos de la personalidad que nosotros heredamos de nuestros padres, de nuestros progenitores. Hay temperamento de ustedes que son muy callados. Hay otro temperamento que es muy extrovertido, que es muy hablantín, habla. Hay temperamento de personas que son muy gritones. Otros son quizás más callados, más silenciosos. Otros son melancólicos, otros son flemáticos. El temperamento de las personas a veces es una mezcla, una combinación de cosas. Y si usted se pone a pensar en su temperamento, se va a dar cuenta que usted en alguna medida heredó el temperamento de su papá o de su mamá. Si por ejemplo su papá era una persona muy callada, muy discreta, a lo mejor por ahí viene el hecho de que usted sea así. O si su mamá, por ejemplo, era una persona muy conversadora, que tenía don de gentes, como decimos, a lo mejor, eso responda a por qué usted también es extrovertido.
Ahora, el temperamento puede reflejar nuestro carácter. Eso sí es verdad. Entonces, cuando una persona de repente, como es muy extrovertida, dice cosas que no debería de decir, la imprudencia es un problema del carácter, no del temperamento. Cuando hay personas que son hirientes en la forma de responder una pregunta y son impulsivos, eso tiene que ver con un problema de su carácter que se ve reflejado en el temperamento. Si por ejemplo usted es una persona que odia, que es resentida, y usted dice, no, es que yo soy muy resentido, pero es porque siempre he sido una persona muy introvertida. No, lo introvertido lo único que manifiesta es un problema de carácter. Usted es una persona rencillosa y su carácter lo manifiesta en el temperamento. De repente, por ejemplo, usted no le habla a nadie, no le dirige la palabra a nadie, es bien serio. Y usted puede decir, no, es que yo soy una persona seria, y a veces hasta justificamos nuestra mala educación. Yo soy reservado. No es que eres reservado, es que eres una persona maleducada y que tiene que ver con tu carácter. Entonces, el temperamento puede reflejar algunas cosas de nuestro carácter. Entonces, el carácter no se debe de confundir ni con temperamento o con personalidad. Porque entre los supervisores, habrán supervisores que son muy callados. Otros supervisores serán muy extrovertidos. Otros serán más reflexivos. Y no importa el temperamento que tengamos. El temperamento o la personalidad no es un impedimento en sí mismo para ser supervisor. Pero el problema es si el carácter refleja o no la vida de Cristo. Entonces, lo siguiente, también el carácter no está definido por la edad. Hay personas adultas con un carácter débil. ¿Y quién es aquel que tiene un carácter débil? Porque uno dice, es que el que es más maduro es el que tiene más tiempo de estar en la iglesia, o es el que tiene más edad, o es el que tiene el cabello blanco. No necesariamente, porque el carácter no está definido por la edad. Hay personas adultas con un carácter débil, y miren esto, hermanos, que dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios. Yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros. Primera vez que se menciona ahí. Apenas, oiga esto, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras hay entre ustedes, y aquí vienen los problemas de carácter, vea esto, mientras hay en ustedes celos y contiendas, no serán inmaduros, dice Pablo. O sea que una persona celosa es inmadura y tiene un mal carácter. O sea que una persona que le gusta estar en pleito es una persona inmadura y por lo tanto no tiene buen carácter. Entonces vea lo que dice más adelante, y son preguntas retóricas de Pablo. ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Criterios meramente humanos, dice Pablo. Y eso de criterios habla del carácter. Pero la iglesia de Corinto era una iglesia, vamos a decirlo así, de las primeras que Pablo fundó. Era una de las iglesias, hermanos, viejitas, entre comillas, pero era una iglesia de las primeras que fundó Pablo. Pero ¿cómo es que a pesar de que fueron de las primeras son las más inmaduras? Por su carácter, que es malo. Ahora, hay personas jóvenes que tienen un carácter fuerte. ¿Quién es aquel que tiene un carácter fuerte? El que tiene un carácter fuerte es aquel que trata la manera de calzar sus convicciones con sus acciones. Y vea esto. Veamos acá el caso de Timoteo, siempre en 1 Corintios capítulo 4, versículos 16 y 17. Vean esto, hermanos.
Por tanto les ruego, este es Pablo, por tanto les ruego que sigan mi ejemplo. Dice Pablo, soy una persona que tengo un carácter consistente, así que sigan mi ejemplo. Pero Pablo no estaba ahí. Dice el verso 17, con este propósito les envié a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él les recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús, como enseño por todas partes y en todas las iglesias. Vea, hermanos, hasta qué nivel Timoteo había decidido comportarse como Pablo. Que Pablo dice, miren, hermanos, sigan mi ejemplo, pero hoy por hoy yo no puedo estar con ustedes, así que les envío a mi discípulo, que es Timoteo. Como ustedes ven a Timoteo, así soy yo. Y todo lo que Timoteo haga, imítenlo ustedes, hagan esto. Entonces, ¿de qué está hablando eso? De que Timoteo, un jovencito, tenía el carácter de Pablo. Entonces puede ser que existan, hermanos, gente de edad, gente madura, hablo gente madura en edad, pero que son inmaduros en la fe. Ya tienen canas, tienen años de estar en el evangelio y sus comportamientos son como de niños. Que si me quitaron el asiento del bus, que si me llevaron a uno de mis miembros de la célula y por eso yo no le hablo al otro, cosas inmadureces como esas. Que si yo no me llevo con los otros hermanos, si usted no se lleva con alguien, eso es una muestra de inmadurez. Pero también pueden haber jóvenes que tengan carácter, que sean personas maduras. Y a veces, hermanos, resulta ser que nosotros tenemos un concepto, es que los jóvenes son inmaduros. Y no es cierto, a veces son más los adultos, los inmaduros, que los jóvenes. Y aquí encontramos un ejemplo bíblico. Por eso es que Pablo les dice, miren, hermanos, yo no estoy ahí con ustedes, pero yo quiero que sigan mi ejemplo, así que les envío a mi discípulo Timoteo. Así como Timoteo es, así soy yo, así que imítenlo a él. Entonces vea, el carácter no está definido por la edad. También esto es importante, el carácter no son buenas intenciones, porque el carácter es decidir actuar coherentemente con mis convicciones. Y acá tenemos otro ejemplo de otro muchacho. Ok, Daniel era una persona israelita que sabía que a Dios le agradaba la fidelidad a él. Por lo tanto, Daniel decidió no contaminarse en Babilonia. Y sobre la base de su decisión, actuó. Esa coherencia, esa armonía, habla del carácter de ese hombre. Entonces hay gente, hermanos, que sabe que está mal. Hay gente que dice, yo los he escuchado muchas veces en consejería, que me dicen cosas como, ay, hermano, viera cómo le he pedido a Dios cambiar esta área en mi vida, pero ya tengo años pidiéndole al Señor que quiero cambiar esta área de mi vida y no cambio. Siempre lastimo, siempre hiero, siempre soy impulsivo y yo no sé por qué el Señor no me responde y ni le va a responder, porque el que debe de cambiar es usted, y Dios ya le dio dos cosas importantes para generar ese cambio. Número uno, nos ha dado la morada del Espíritu Santo en nosotros. Dicen amén, hermanos. ¿Qué es lo que hace diferente al evangélico de la religión? O lo debería de hacer. Que se supone que nosotros tenemos la morada del Espíritu Santo en nosotros. Y usted no tiene necesidad de que alguien le diga, y esto es bueno, y esto es malo, y esto es correcto, esto se debe de hacer, esto no se debe de hacer. No, usted tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dice, eso no está bien, hijo, eso no está bien, hija. Entonces tenemos la verdad revelada, la instrucción del Espíritu. Pero ¿qué es lo segundo que tenemos como cristianos? La palabra. Entonces Dios nos ha dado todas las herramientas para que cambiemos nuestro mal carácter. Porque todos, hermanos, sin excepción,
tenemos un carácter pecaminoso, pero yo debo de decidir cambiar aquellas cosas que no están bien en mí. Pero quienes accedemos o a quienes Dios nos llama al liderazgo, nuestro llamado para reflejar el carácter de Cristo es una prioridad inminente, pero usted debe de decidirlo. Si usted no lo decide, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, que el equipo celular o el sector, como le llamamos, se va a someter a su autoridad delegada, porque se le ha delegado autoridad, pero por un tiempo. Pero el respeto como supervisor es algo que se va a ganar por su carácter, por la forma en cómo usted se comporta, si usted es coherente entre lo que dice y lo que hace. Porque ya le dije, el carácter determina la confiabilidad. Si bien, hermanos, liderar es influenciar, la influencia del supervisor se fundamenta en su carácter. Para que usted sea un buen supervisor, usted tiene que ser un buen líder. O sea, ¿qué supervisor debe de ser un buen líder? Pero ¿en qué se traduce ser buen líder? En que tiene buen carácter cristiano. Yo les he contado a ustedes, hermanos, una pasada un poco chistosa, que para uno de los eventos de restauración, pues usted sabe que existía la cadena de ayuno y oración por el evento. Y era una cadena ininterrumpida, de 24 horas orando y ayunando por el evento. Pero resulta que el supervisor en la reunión general del sector, él dijo: hermanos, vamos a ayunar tal día y vamos a tratar la manera de pedirle a Dios por estas peticiones. Y todos, amén, hermano. Nos entregaron los separadores con las peticiones, pero por alguna razón había necesidad de ir a la casa del supervisor y coincidió que fue como eso del mediodía, era antes de las 12. Y fuimos con otro hermano a la casa del hermano y el hermano estaba con una buena sopa de pata a la hora que llegamos, que era el día del ayuno, ¿verdad? Y nosotros éramos los jóvenes del sector que andábamos ayunando. Entonces, claro, nosotros lo seguimos porque él dijo que había que ayunar y lo vamos encontrando con la gran sopa de pata, ¿verdad? Él se apenó, se ruborizó bastante, o sea, y en realidad, hermanos, fue todo accidental porque el niño de él salió a abrir. O sea, tocamos la puerta y el niño salió en guinda a abrir, ¿verdad? Ni preguntó, solo abrió. Ah, son los hermanos, papi. Y el supervisor estaba así con la cuchara. No le dio chance de detenerlo y de esconder el plato. Vaya, pero a eso voy. Si usted, por ejemplo, le dice: hermanos, o sea, ¿qué va a pasar si un supervisor le dice a los hermanos: hermanos, congréguense, vayan a la iglesia, y el supervisor no viene? Vaya, hablemos de esto acá. Ya vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué pasaría, hermanos, si usted como líder viene a esta reunión de formación que se dice que es de anfitriones, líderes, supervisores y pastores, y resulta ser que cuando usted busca a su supervisor, usted como líder no lo encuentra? ¿Cómo se sentiría? Salvando las excepciones de aquellos que por trabajo no pueden venir, que eso es distinto, o que por enfermedad o por algún imprevisto no pueden venir. Pero si de repente usted se da cuenta que su supervisor el día lunes anda jugando allá en la cancha de Don Balón y usted acá, usted se va a decepcionar. ¿O qué va a pasar si el supervisor les dice: hermanos, congréguense, vengan los lunes, los martes, los viernes y el domingo, y usted no lo ve? La gente se desanima, la gente no se siente inspirada por usted. Ya no dijeron amén, hermano. Entonces, usted puede decirle a la gente lo que debe de hacer, pero la gente no va a seguir tanto lo que usted le dice, sino lo que usted comunica con su carácter. Entonces, ¿qué comunica el carácter? El carácter comunica coherencia. El carácter comunica coherencia. ¿Y qué significa coherencia?
que usted actúa de acuerdo a lo que cree. Bueno, partamos de una realidad. ¿Cuántos creen que el Señor los ha llamado a servir a su obra, hermanos? No me escucharon. ¿Cuántos creen que el Señor los ha llamado a servir a su obra? Que no están aquí por el hombre. ¿O hay alguien que esté acá por el hombre? Estamos acá porque el Señor nos ha llamado, ¿verdad? Entonces, si Dios nos ha llamado, debemos de servirle con excelencia, con pasión, con dedicación. ¿Cuántos creen eso? Pero si la gente no ve eso en nuestro trabajo, por mucho que nosotros digamos eso, la gente va a notar una incoherencia. Bueno, ¿cómo es eso que el hermano dice que le servimos al Señor y no al hombre, y él se pasa quejando del pastor, de los líderes, de la gente, que aquel no hace nada, que no sé qué, y pone la mirada en otra persona? Y aquí es donde viene un punto. Usted no podrá obtener mucho en la vida y en la obra de Dios si solo trabaja en los días en los que se siente bien. No, hombre, hermanos, ser supervisor con un bus topado de gente que viene a la iglesia, uno se siente bien. Ser supervisor cuando está suplida toda la necesidad para el transporte, uno se siente bien. Pero ser supervisor cuando el bus viene con 5, o ser supervisor, hermanos, cuando los líderes no quieren. Entonces usted tiene ahí dos caminos: o se une a la gente y dice, bueno, aquí no se puede, no se va a lograr, y hace lo que siente y no lo que debe. Entonces, la gente que está bajo su responsabilidad esperan que usted actúe conforme a lo que cree. Y fíjese esto, hermanos, el carácter también comunica potencial. Ningún hombre puede escalar más allá de las limitaciones de su carácter. Nadie va a crecer más que el carácter del líder. Se lo voy a decir de esta forma: su sector no va a crecer más que usted. Su sector no va a crecer más que usted. Si usted es un supervisor 10, la gente va a llegar a 8 o a 9 en el mejor de los casos. Si usted es un supervisor 15, vamos a decir esto, la gente va a llegar a 12, 13 o 14. Ahora, si usted es un supervisor 5, la gente lo más que va a llegar es a 4, 3, 2 o nada. Porque la gente va a crecer en la medida en que su carácter haya crecido. Entonces, un carácter débil limita a una persona. Hagámonos algunas preguntas. ¿Qué supervisor tiene mayor potencial de lograr grandes cosas para el Señor y su obra y tener un impacto positivo en los demás? ¿Un supervisor que es íntegro, disciplinado y que se esfuerza? ¿O un supervisor que es engañoso, impulsivo y perezoso? ¿Quién cree usted que va a tener mejores resultados? ¿El íntegro, disciplinado y esforzado, o el supervisor engañoso, impulsivo y perezoso? ¿Quién cree que va a tener mejor resultado? ¿El primero o el segundo? El primero. Porque el carácter del supervisor potencia al equipo. Como es el supervisor, así es la gente. Por eso, hermanos, el talento por sí mismo nunca es suficiente. Hay gente que dice, no, es que este la trae para supervisor porque le vemos cierto talento. Pero en realidad, hermanos, el talento por sí solo no sostiene a una persona en el tiempo. Por eso, como supervisores, tenemos que cultivar el carácter, porque el carácter estimula a la persona. ¿Te diste cuenta del hermano supervisor? Dijo que a las 7:30 iba a estar el transporte ahí, y él ya estaba ahí a las 7 de la mañana esperando a los hermanos. Pero ¿qué pasaría, hermano? Porque esto ya nos pasó una vez. ¿Qué pasaría si de repente ya todos están en el bus y al que están esperando es al supervisor que no ha salido de la casa?
Cualquier parecido es pura coincidencia, hermano. ¿Qué pasaría si de repente el supervisor, hermanos, convoca a una reunión de oración y él no ora? Entonces la gente se siente inspirada cuando ven una coherencia, una armonía entre lo que decimos y hacemos. El carácter, oiga esto, comunica respeto. ¿Cómo se gana el respeto de la gente, hermanos y hermanas? ¿Cómo se gana el respeto de las personas? Bueno, ya dijimos, teniendo un carácter creíble. Y los seres humanos nos equivocamos. Entonces, alguien que se gana el respeto admite sus errores. Dice, sí, hermanos, me equivoqué, perdónenme, les dije esta hora, pero me fue mal, perdónenme. O hermanos, fíjense que no hicimos bien esta proyección en la reunión y no fue mal, tomé mal esa decisión, perdónenme. Pero si el supervisor comienza a culpar a los líderes, a los anfitriones, que ustedes no son como antes, son aguados, son aquí, son allá, eso, hermanos, no infunde respeto. Eso es lo que infunde desconfianza. Entonces, mira esta frase que me gustó bastante, la leímos en un libro. Lo único que regresa de la tumba con los dolientes y se niega a ser enterrado es el carácter del hombre. Esto es verdad. Lo que un hombre es nunca muere, nunca puede ser enterrado, nunca. Hermanos, ¿quiénes saben quién fue Martín Lutero? ¿Quiénes han escuchado de Martín Lutero? ¿Por qué lo recordamos si fue hace más de 500 años que él falleció? ¿Por qué? Porque su carácter, su consistencia todavía nos habla. ¿Cuántos han escuchado del apóstol Pablo, hermano? ¿Por qué seguimos hablando de Pablo? Hace miles de años que fue enterrado, sepultado. Porque su carácter todavía nos habla. Entonces, hay tres áreas que se vuelven indispensables para medir la estabilidad de un líder. Número uno, la integridad. Usted quiere ser una persona con carácter fuerte. Su primer compromiso como supervisor es ser íntegro con usted mismo, escrupulosamente honesto. Usted no puede moldear la verdad a su manera, no puede decir mentira blanca, no puede inventar números. Hermanos, ¿cuántos tuvimos? 20. Pero vino la embarazada, así que, y como le veo el estómago grande, ese vale por 3, porque creo que son trillizos. Así que vinieron 24. O reportar, hermanos, ¿cuántas células se hicieron? Bueno, mi sector es de 5, pero en realidad solamente se hicieron 2, pero las otras 3 por la fe las hicimos el otro sábado, así que 5. No mienta. Si 2 células se hicieron esa semana, 2 reportes. Y si no se hizo ninguna, pues ninguna. Pero ser honesto, decir la verdad. Otra área que es importante es la autenticidad. Ser auténtico con todos. No ser demagogo, no actuar. Porque quizás a lo mejor con el hermano fulanito que tiene sus comodidades lo tratamos muy bonito, ¿verdad? Pero la hermana que llega descalza, a esa la vemos hasta algo raro. Eso no es ser auténtico, eso no es ser íntegro. Nosotros debemos de tratar a todos por igual, hermanos, porque todos hemos sido lavados con la misma sangre del Cordero. Ser auténticos con las personas. Tercero, debemos de reforzar la disciplina. A veces no le van a dar ganas de hacer las cosas, hermano, pero usted debe de esforzarse, disciplinarse. A veces no, usted va a venir cansadísimo de su trabajo. Usted a lo mejor, hermano, va a venir se vino la lluvia, pero su disciplina como supervisor lo lleva a ir. Entonces, esas 3 cosas son importantes. Ahora, viene la pregunta: ¿de qué forma influye en el sector el carácter del supervisor? ¿De qué forma influye el carácter del supervisor en el sector? Pueden reunirse, hermanos, en grupos de 5 o 6
para discutir esta pregunta y así llegar a mejores conclusiones. Adelante, hermanos, pueden unirse.
Quiero invitar a los hermanos, bueno, en primer lugar quiero felicitarles por el esfuerzo que hacen, así que un aplauso para ustedes, hermanos. Qué bien que siempre hacen el espacio. Vamos a orar por las ofrendas y los diezmos. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias porque nos permites ofrendar, diezmar, para que tu obra siga caminando. Oramos para que tu gracia, tu Santo Espíritu nos cubra y siempre, Señor, hagamos tu voluntad. Así que recibe nuestras aportaciones para que sean utilizadas con ese fin. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar nuestros hermanos y cantamos. Gloria al Señor, cantamos al Señor.